Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bueno que el Señor nos permitió venir, pese a la lluvia, pese a lo que sea, como diría nuestro pastor, rodando, volando. El llamado del Señor está por sobre cualquier cosa, por sobre cualquier circunstancia, aún sobre nuestros deseos. Humanamente la carne desearía estar acostadita, ¿verdad? Pero usted y yo hemos escogido, como le dijeron a María, la mejor parte. Y qué bueno que podamos estar en la casa del Señor para venir y estudiar su palabra con los hermanos de fe, hermanos y hermanas de fe. Yo le llamo a los hermanos del martes, los hermanos de los frijolitos fritos, fíjense. Le voy a contar por qué. Porque un hermano hizo un comentario y entonces me dice, es que me dijo, entre otras cosas que me dijo, los domingos hay carne asada, me dijo, carne maciza, cuando predica nuestro pastor, cuando predica mami. Y entonces le dije yo, entre otras cosas que le dije, es que los martes son martes de frijolitos, le dije, de huevito, de platanito. Tal vez no hay carne, pero sí hay comidita rica para que usted y yo nos sentemos cómodos, porque la fe así es. Solo el que se siente cómodo, confortable, con confianza en la casa del Padre, es el que está dispuesto a escuchar de fe. La fe es algo que muchas veces nosotros lo vemos como algo sencillo, como algo práctico, como algo fácil, como ¿quién nos va a enseñar, verdad, de la fe si ya lo escuchamos todo? Pero la fe, aunque es una palabra pequeña, es una vivencia, hermano, que nos va a acompañar durante todo nuestro recorrer en Cristo Jesús. Así es que, a los hermanos de los frijolitos fritos, pongámonos de pie. Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Y verso 19, para proclamar el año favorable del Señor. Para proclamar el año favorable del Señor. Amén. Señor, añade de tu gracia a tu palabra. Añade, Señor, de nuevo discernimiento a nuestros corazones, a nuestros oídos. Que podamos filtrar, Señor, todo lo que aquí se diga. Que podamos, Señor, tener discernimiento y colar, Señor, y quedarnos solo con el sustento espiritual, que es el que viene de tu mano. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. El pasaje que nosotros acabamos de leer es un pasaje tremendamente conocido. Usted y yo sabemos de lo que se trata este contexto, ¿verdad? Es nuestro Señor, es el Señor Jesucristo llegando a la sinagoga. Y sobre él, pues recae, ¿verdad?, la asignación de leer la porción de la palabra, tal y como se hacía en esos tiempos. No nos vamos a meter a tanta historia, pero el Señor es tan puntual y tan perfecto que exactamente vino a leer esa porción de Isaías que nosotros leímos hoy en Lucas. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año favorable del Señor. Y leyendo
esta porción de la palabra, el Señor hablaba a mi corazón y me hacía leer estos versos y comprender que si usted y yo vemos esta profecía, cada una de las partes son porciones o episodios de nuestra vida que se van cumpliendo en nosotros también. Por ejemplo, si usted empezamos a leer versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido, ¿para qué? Para anunciar el Evangelio a los pobres. Usted y yo, antes de haber conocido las buenas nuevas de Cristo Jesús, éramos pobres, hermano. Nosotros nos las dábamos de ricos. Nosotros nos las dábamos de que todo lo sabíamos, de que todo lo podíamos hacer, ¿verdad? Como dice una de las iglesias, ¿verdad? Le dicen una de las iglesias de Apocalipsis: tú tienes fama de que eres rico, pero eres pobre. Y te aconsejo que de mí, le dice el Señor, compres colirio para que de verdad puedas ver la situación en la que estás. Entonces, la primera parte, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Usted dijo antes de conocer este bendito Evangelio y tener la revelación de nuestro Señor Jesucristo, éramos pobres, hermano. Éramos pobres. Pablo lo dice: lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a lo intelectual, para avergonzar a lo sabio, para avergonzar a lo aparentemente grande, ¿verdad? Entonces, podemos ver de que me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Ya se cumplió en todos nosotros, ¿verdad? Gracias a Dios, demos por eso. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos. Después de escuchar las buenas nuevas del Evangelio y recibir al Señor Jesucristo, el Señor viene a libertarnos, a darnos libertad. Dice Él en Juan capítulo 8, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero entonces, ¿quién es la verdad? Él mismo, la esencia de la verdad, vino a la tierra y se manifestó. ¿Para qué? Para que usted y yo fuéramos libres de la cautividad. ¿De la cautividad de qué? De nuestros deseos, de nuestras pasiones, de todas las artimañas que el enemigo ha montado para todo el que se deja manipular, como nuestro pastor nos explicaba, ¿verdad? En otra ocasión, Él ha venido a matar, a hurtar y a destruir, pero el Señor vino a contrarrestar, gracias a Dios, todas esas obras del enemigo. Y entonces vemos que después de haber aceptado el Evangelio de Cristo Jesús, Él ha venido para libertarnos. Y ahí es donde usted y yo tenemos que ponernos y reflexionar nosotros mismos sobre en qué parte estamos, en qué etapa estamos de esta profecía. Y luego dice: y la recuperación de la vista a los ciegos. Y la ceguera, más que física, es la ceguera espiritual, hermano, porque muchas veces nosotros hemos sido libertados. Pero es ahí donde el Señor no solo quiere dejarnos así, sino quiere quitar de sobre nosotros el velo. ¿El velo de qué? De tanto argumento, hermano. De tanto argumento que nosotros traemos como bagaje, de cosas que nos han enseñado, que nos han venido a predisponer hoy que estamos en Cristo Jesús. Tenemos el ejemplo de Marta, ¿verdad? El mismo Cristo llega donde ella a visitarla, pero ella afanada, ¿verdad? Buscando otras cosas, en el afán del día a día, haciendo un acto de bien, porque estaba cocinando para su maestro, pero el Señor le dice: tranquila, escoge la mejor parte, no te afanes, no te afanes. Entonces vemos cómo ahí hay una cierta clase de ceguera, hermano. Cuando usted y yo no nos dejamos apacentar por el Señor, somos ovejas, pero si somos ovejas tenemos que dejarnos apacentar. Entonces todo eso es parte de la recuperación de la vista que el Señor quiere para nosotros. Y vamos adelante, para poner en libertad a los oprimidos. Muchas veces nosotros alargamos estos procesos
de ser libres de la opresión. ¿Por qué? Porque le damos cabida a ciertas situaciones y no dejamos que el Espíritu Santo obre a favor nuestro. Nos han hablado acerca del enojo, nos han hablado acerca del resentimiento, acerca del orgullo, acerca de la conmiseración, y todas esas cosas van haciendo que nuestro corazón y nuestra vida esté oprimida. ¿Y somos hijos de Dios? Sí. ¿Nos vamos a ir al cielo? Sí. Pero ¿y qué pasa con esa novedad de vida que el Señor quiere que nosotros vivamos? Porque de nada sirve que estemos en un reino celestial si estamos siendo todavía oprimidos con cosas de nuestras emociones, con cosas almáticas. Entonces, para poner en libertad a los oprimidos. Y nosotros vamos a darnos por entendido de que usted y yo ya estamos en todas esas etapas. El Señor ya vino, ya nos convenció, ya recibimos su amor, ya nos liberó, ya quitó la ceguera espiritual que había en nosotros, nos estamos recuperando esa vista espiritual y estamos en camino a ser libres de tanta opresión, hermano, a ser libres de tanta opresión. Pero en lo que me quiero enfocar es en el versículo 19, para proclamar el año favorable del Señor, el año favorable del Señor. En otras palabras, el año del favor del Señor. Otras versiones y traducciones dicen el año agradable o el año aceptable. Pero en lo que yo me quiero enfocar es, Él ha venido a proclamar el año favorable del Señor. Quiere decir de que usted y yo hoy tenemos a disposición el favor de Dios para nosotros. Pero ¿cómo se va a manifestar el favor de Dios hacia nosotros? Si ya hemos pasado esas 4 etapas, hermanos, que ya vimos anteriormente. Entonces, yo estoy hablando, ¿verdad? No estoy hablando de ustedes, estoy hablando de mí. Yo tuve que sentarme y pasarme un escáner, hermano. Porque empieza la profecía, el Espíritu del Señor está sobre mí. Bueno, veamos si es cierto que el Espíritu del Señor está sobre mí. Si la obra del Espíritu Santo está verdaderamente en función en mi vida, entonces se tienen que dar sí o sí todas estas etapas. Y muchas veces nosotros queremos saltarnos a la última, ¿verdad? Porque es la que atrae más, ¿verdad? El año del favor de Dios. Pero detrás del favor de Dios vemos que hay una vida, hay un propósito y hay un llamado al que usted y yo tenemos que ir en pos. Por eso Pablo dice en una de sus cartas, yo, dice, no es que me crea que lo haya alcanzado y todo ya, todavía me falta, por eso prosigo a la meta del supremo llamamiento. Por eso prosigo a la meta. Y ese proseguir significa no conformarme, no conformarnos, hermano. En Romanos les dice Pablo, no se conformen al sistema de este mundo, sino renovados con el espíritu de vuestra mente. Renovad el espíritu de vuestra mente. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy usted y yo vamos a meternos un poquito más en la gracia, la misericordia y el favor, porque lo que queremos es de que la última parte de la profecía se cumpla en nosotros. Se cumpla en nosotros, que el favor de Dios verdaderamente esté sobre nuestras vidas. Que de verdad su palabra no regrese vacía en mí. Que yo sea de verdad una tierra que traiga bendición, que sea próspera, que traiga fruto y fruto abundante. Porque ese es el propósito. Dice que el Padre se goza que nosotros llevemos fruto, pero no solo fruto, sino mucho fruto, y no solo mucho fruto, sino que vuestro fruto permanezca. Como hijos de Dios necesitamos madurar, empezar a caminar en la revelación de Cristo y de su palabra para poder caminar en esa novedad de vida, una vida plena y abundante, pero no solamente en abundancia material, sino también espiritual. Tenemos que abundar en su palabra. Usted y yo no podemos desligarnos
desligarnos de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ella es la fuente de nuestro sustento. ¿Usted quiere saber la voluntad de Dios para su vida? La palabra. ¿Usted quiere saber qué es lo que el Señor ha declarado como promesa sobre su vida? La palabra. ¿Usted quiere crecer en fe? La palabra. ¿Usted quiere palabras de aliento, de sanidad? La palabra. ¿Usted quiere conocer más de cerca a Jesús, como el libro del pastor, ¿verdad? Para ver de cerca a Jesús? La palabra. No hay otra manera. No hay otro modo. Entonces, a medida nosotros tengamos y atesoremos y guardemos la palabra del Señor, en esa medida vamos a entender cuál es su voluntad y cuál es su propósito. Pablo le expresa a Timoteo la esencia y el propósito de las Escrituras. Cuando le dice toda Escritura es inspirada por Dios y útil con el propósito de equiparnos para toda buena obra. Si usted y yo queremos caminar por esas obras buenas de bendición que el Señor ha preparado de antemano para nosotros, no hay otra manera que ser equipados con la palabra. No hay otra cosa. Y ahí es donde nuestras vidas muchas veces empiezan a hacer una bifurcación, ¿verdad? No es que la palabra de Dios dice qué, pero yo digo qué. Entonces, no llegamos a ningún lado. No llegamos a ningún lado. ¿Por qué? Porque nosotros aparentemente vamos caminando. Y sí vamos caminando, pero vamos caminando en un camino equivocado. Al enemigo muchas veces, o la mayoría de veces, no le interesa detenernos. Y más cuando usted y yo ya hemos caminado por esas 4 etapas de la promesa, ya hemos sido liberados, ya la ceguera espiritual ya se cayó, gloria a Dios. A él no le interesa detenernos. A él más que nada le interesa hoy, como nuestro pastor nos enseñó, desviarnos. En las tácticas, me imagino, militares, cuando lanzan esos proyectiles, esos misiles, hay algo ahí en el plano cartesiano, unas coordenadas que tienen que ponerse bien, ¿verdad? Me imagino yo, que para tirar algo, para que vaya a caer donde yo digo, tengo que darle una dirección. Tiene que haber tantos grados a la izquierda, a la derecha, qué sé yo. Yo solo estoy inventando las palabras, hermano, porque no soy conocedor del tema, pero me imagino que así es. Ahora imagínense que en lugar de decirle 10 grados a la izquierda, le diga 10 grados a la derecha, va a cometer un error. El misil se lanzó, pero no cayó donde debía. Entonces el enemigo así es, con un poquito que nos haga así, ya nos perdimos, y según nosotros vamos caminando. Por eso el proverbio dice, hay caminos que al hombre le parecen que son derechos, que le parecen que son de bien. ¿Por qué? Porque empezamos bien, pero no nos damos cuenta cuando el enemigo nos hizo así y nos desvió un par de grados. Imagínense cómo es de maravillosa la creación de Dios, que cada nave, cada cohete que va al espacio tiene que buscar su momento preciso, con un grado preciso para poder salir en la atmósfera. Si eso no se cumple, hasta ahí llegó el cohete, ¿verdad? Y el que iba ahí en el cohete. Ahí podemos ver que el propósito del enemigo es desviarnos. Pero el propósito del Señor es que no erremos al blanco. Y eso significa pecado. Cada vez que usted y yo erramos al blanco, ¿y cuál es el objetivo de nosotros? Cumplir su palabra. Cada vez que el enemigo hace que nosotros no cumplamos la palabra de Dios, él ya cumplió su objetivo en nuestras vidas. Entonces, por eso tenemos que estar apegados a la palabra del Señor. Y Pablo le dice a Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil con el propósito de equiparnos para toda buena obra. Una vida sin la guía de la palabra es una vida sin propósito espiritual. Y aquí es donde Pablo empieza a meternos en esos conceptos espirituales, ¿verdad?
qué es el propósito y qué es el llamado. A Timoteo le dice, cuida el llamado, cuida el don que hay en ti. O sea, ¿cuál es el propósito de Timoteo? ¿Cuál es el llamado de Timoteo? Por eso le dice, la palabra es útil para el propósito de equiparte para toda buena obra. Entonces, una vida sin la guía de la palabra es una vida sin propósito espiritual y puede ser que lleguemos a la obtención de metas, de planes, de proyectos, de motivaciones, pero eso nos va a dejar en el segundo nivel de nuestro ser, que es el alma. Es decir, que todo esto alimentará y satisfará nuestros sentidos y emociones. Usted y yo puede ser de que nuestros propósitos sean buenos, pero si no es el propósito espiritual, el del Padre, el de nuestro Señor Jesucristo, usted y yo vamos a quedarnos a la mitad del camino. Entonces, todos los planes, todas las motivaciones, todas las proyecciones, las metas que nosotros podamos llegar a lograr, se van a quedar ahí, a satisfacer nuestra emoción, a satisfacer nuestros sentidos, a satisfacer nuestro orgullo, a satisfacer la carne. Entonces, tenemos que establecer bien cuál es nuestro propósito espiritual. ¿Por qué? Porque el propósito humano, todos se encargan, ¿verdad? Dicen que todos somos especialistas en las vidas ajenas, ¿verdad? Tú deberías de hacer, tú deberías de poner, tú deberías de gritar. Si usted ve, todos somos especialistas, ¿verdad? Tú deberías de hacer esto, tú deberías de hacer lo otro. Y así somos en todos los temas, hermano. Si llueve, hermano, si es que la lluvia, mire, cayó no sé cuántas pulgadas y eso se debe a que las nubes ahí arriba se condensaron y se formó la lluvia y todos nos volvemos expertos, ¿verdad? Y todos nos volvemos expertos. Pero ¿a qué va eso? Eso alimenta nada más el nivel del alma. Alimenta nuestro orgullo, nuestro ego, la lascivia, la lujuria, ¿verdad? Por tener un nombre, por tener un nombre grande, porque me vean. Pero dejando afuera lo que es permanente. Porque al final todas esas cosas que nosotros nos lleguemos a proyectar o a hacer como propósitos, se van a quedar, se van a terminar. Pero lo espiritual es lo que va a seguir. Entonces, entender nuestro propósito y llamado nos puede tomar un buen tramo de nuestro andar en Cristo, dependiendo de cuánto nos expongamos y vulneremos nuestro corazón y nuestra mente a la obediencia de Cristo. Entonces, ¿cómo saber cuál es nuestro propósito espiritual? Acompáñenme a Romanos 8:29. Y ahí ya vamos a ir entrando un poquito más. Porque a los que de antemano conoció, también nos predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él también nos predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Cuál es el propósito del Padre para nosotros? Llegar a ser hechos conforme a la imagen del Hijo. Que nosotros recuperemos esa imagen y esa semejanza que el enemigo viene a trastocar, que el enemigo viene a tergiversar, que nosotros recuperemos. Ese es nuestro propósito espiritual. Usted y yo no hemos sido llamados a luchar por un derrotero material, aunque no es bueno el conformismo, que usted y yo tenemos que buscar lo mejor. Pero más que lo terrenal, usted y yo hemos sido llamados a buscar nuestro propósito espiritual. Y no hay otro mayor propósito que para el que el Señor nos predestinó, nos escogió, nos llamó, nos amó, nos santificó, nos justificó, dice Pablo. Imagínense todo el trabajo. Todo el trabajo, ¿para qué? Para que usted y yo recuperemos la semejanza y la imagen del Hijo, de Cristo en nosotros. Y entonces, ¿cómo vamos a recuperar esa imagen? A través de su palabra, a través de dejarnos moldear. Entonces, hermano, es ahí donde confundimos nosotros, o yo he confundido muchas veces mi papel.
porque muchas veces yo siento que mi propósito es ser un buen esposo y ese no es mi propósito. Mi propósito no es ser un buen padre, ese no es mi propósito. No es lo que Dios espera de mí como propósito espiritual. El propósito espiritual es de que yo sea un reflejo de Cristo Jesús. Ese es mi verdadero propósito. Entonces aquí muchas veces nos confundimos, ¿verdad? El propósito, puse yo, de la mujer entonces no es ser esposa, es ser hecha conforme a la imagen de Jesús. Entonces, puse yo, ¿por qué nos molestamos los esposos cuando ellas actúan conforme a la imagen de Jesús? Y ahí es donde ya no nos gusta, ¿verdad? Porque queremos que la esposa se comporte como esposa, a la manera del mundo. Yo digo y vos obedeces. Yo digo y tú te tienes que sujetar. Entonces muchas veces caemos en esto. Queremos que la esposa cumpla el papel de la buena esposa, cuando el propósito del Señor es de que tanto el esposo como la esposa busquemos el propósito espiritual, ser hechos conforme a la imagen de Cristo Jesús. Y esto no crea que no me golpea a mí es el primero que me golpea, hermano. Porque cuando lo estoy escribiendo dije, tienes razón, la palabra, todavía me molesto porque quiero que mi esposa actúe de tal manera o de tal otra y de tal otra. Pero ¿por qué me molesto si ella está buscando su propósito espiritual, ser conforme a la imagen de Cristo? Y démosle la vuelta, ¿verdad? ¿Por qué hermana se enoja cuando el esposo actúa no como el esposo a la imagen del mundo, sino buscando el propósito de reflejar a Jesús? La imagen de Jesús la podemos ver perfectamente detallada en el fruto del Espíritu, descritos por Pablo en Gálatas 5, el amor, el gozo, paz, paciencia, mansedumbre, templanza, fe. Esas son las cosas que se nos tienen que ver si estamos siendo reflejos del Señor Jesús. Y usted y yo tenemos que hacer un pequeño inventario, ¿verdad? ¿Se ve reflejado el amor de Dios en nosotros? En mí desearía que siempre, pero no siempre. Gozo. ¿Cómo cuesta mantener el gozo, verdad? Pese a cualquier cosa. Paz, paciencia. Yo creo que todos aquí quedamos en saldo rojo, ¿verdad? Mansedumbre, templanza, fe. Y contra tales cosas, dice el Señor, no hay ley, no hay quien les pueda hacer frente, no hay ningún argumento que se pueda oponer a esto. Entonces, hermana y hermano, no hay victoria más dulce, puse yo, y hermosa que someter todo argumento a la obediencia a Cristo. Entonces volvemos al ejemplo de la esposa, ¿verdad? Si está reflejando al Señor, muchas veces nos va a hablar con amor, con gozo, con paz. Muchas veces nos tendrá que hablar con mansedumbre, otras veces con templanza, ¿verdad? Otras veces con fe. Pero entonces, ¿por qué nosotros entramos en controversia? Sabiendo que contra tales cosas no hay ley, no vamos a poder, hermano, no contra nuestras esposas, no contra nuestros esposos, no vamos a poder contra los frutos del Espíritu. Entonces usted y yo no tenemos otra que someternos, como dice Pablo, sométanse los unos a los otros. Aquí no se trata de un ganador o de un perdedor. Solo hay un ganador ahí, hermano. Solo hay un Señor, solo hay un Rey y solo hay un soberano. Y es Cristo Jesús, y su propósito y su voluntad es la que tiene que gobernar sobre nuestras vidas. Entonces, no hay victoria más dulce y hermosa que someter todo argumento a la obediencia a Cristo. Entonces, hermana, no se preocupe y no se afane porque su esposo no entienda ciertas cosas.
que montemos argumentos. Miren, los hombres somos buenos para montar argumentos. Yo renuncio a eso, pero he encontrado que nosotros como hombres somos buenos, hermano. Y aunque sabemos que sí, pero yo lo voy a hacer así. Porque el Señor, porque así es nuestra naturaleza. Pero para eso el Señor nos ha puesto esposas que reflejen a Cristo Jesús y que nos traten con ese fruto del Espíritu. ¿Qué sucede con nosotros? Que contra tales cosas no hay ley, hermano, no hay argumento que podamos levantar. Por eso puse yo en la otra parte de acá, y al perdedor le conviene dejarse vencer por la palabra, no por lo que diga la esposa. Mire, si lo que le está diciendo la esposa no está con base en la palabra, pues entonces dígale con respeto, busquémoslo en la palabra, a dónde dice Dios. Y si el esposo es el que está con cosas que no están dentro del orden de Dios, dígale con todo respeto, bueno, si tú me compruebas que está en la Biblia, yo lo creo y te obedezco, ¿verdad? A ojos cerrados. ¿Pero por qué? Se puso yo aquí. Al perdedor le conviene dejarse vencer por la palabra. Yo muchas veces antepongo todos estos argumentos, cuestiones que a veces mi esposa con cosas pequeñas. ¿Y por qué no nos vamos por este lado? No, es que yo ya tengo mi mapa y ya tengo mi GPS, ¿verdad? De humano, y ya sé que yo tengo que doblar por la izquierda, irme por la derecha. Mire, como hombres, mujeres, como hombres, nosotros vamos a buscar siempre la línea recta. Entonces, muy difícil que nosotros busquemos a la derecha o busquemos a la izquierda. Siempre nos vamos a ir por el mismo patrón. Siempre nos vamos a ir por el mismo patrón. Son cuestiones, argumentos. Pero ahí están. Y también las esposas tienen también sus argumentos, pero eso lo vamos a dejar para otro día. Todo esto nos habla acerca de un diseño espiritual que nos ubica en la necesidad de ciertos elementos que provienen de la bondad de Dios. Gracia, misericordia y favor. Bueno, nos faltó el llamado, ¿verdad? ¿Pero qué es el llamado? El llamado es una asignación específica para un momento específico. El Señor nos puede llamar para realizar una asignación. Por ejemplo, los que estamos en alabanza, cada semana se nos hace un llamado. Usted va a ir cantando, usted va a ir dirigiendo, usted va a ir tocando, usted va a ir en tal cosa, usted va a ir en tal otra. Cada servidor tiene su llamado. Y no importa lo que nosotros hagamos, donde el Señor nos ponga, nuestro propósito es el mismo. Reflejarlo a Él, donde estemos. El llamado puede ser diferente. Entonces, hermano, usted y yo al entender esto, vamos a vivir con paz y con tranquilidad en el trabajo, porque yo sé cuál es mi propósito, reflejar a mi Señor. Entonces, un día estoy limpiando computadoras, otro día estoy sentado en el aire acondicionado, otro día estoy en el calorón, otro día, mire, estoy con un gran frío porque me toca ir a la parte donde están las paletas, ir a ver los cuartos fríos. Y son cosas que ya había pasado un rato que no hacía. Pero le decía, Señor, gracias porque me hace recordar todos los pasos donde yo ya estuve. Y me hace valorar a donde yo estoy. Me hace valorar a donde el Señor me tiene. Y yo sé que también es un para mientras, pero lo disfruto. Sin afán, sin presión. Pero hoy si Marlon hay que ir solo de subirse, les digo yo, no, se suben. Porque las alturas sí no mucho. Pero les digo, ustedes se suben y yo los cambio. Lo cambio y ustedes lo vuelven a subir. Y así estamos, así hemos hecho trato. Pero es eso, es el llamado del Señor, así es el trabajo del Señor, la asignación. Es como el diaconado. Muchas veces nos va a tocar parqueo, otras veces nos va a tocar trapear, aunque aquí todos hacemos de todo, ¿verdad? Gracias a Dios que el Señor nos ha capacitado para todo eso. Pero dentro de todo el llamado que el Señor nos hace, el propósito sigue siendo el mismo, reflejarlo a Él.
Entonces, todo esto nos habla acerca de un diseño espiritual que nos ubica en la necesidad de ciertos elementos que provienen de la bondad de Dios, que es la gracia, la misericordia y el favor. Sin estos tres es imposible entender y cumplir el propósito espiritual y el llamado que se nos ha confiado. Muchas veces no entendemos estos conceptos. ¿Qué es la gracia? ¿Qué es la misericordia? ¿Qué es el favor? Veamos Efesios capítulo 2 y versículo 8. Y Pablo es el mero de enseñarnos estos temas. Porque por gracia ustedes han sido salvos o habéis sido salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Por gracia, les dice Pablo, ustedes han sido salvos, y esto por fe, y no por sede de ustedes, pues es don de Dios. ¿Para qué? Para que nadie se esté gloriando, ¿verdad? De que fue por mis méritos, que fue por mí. Eso es la gracia. Usted y yo nos acercamos al Señor y el Señor ya derramó de su gracia sobre nosotros. No tenemos nada más que hacer. Sí, ahí es donde algunos dicen que el amor de Dios es inmovible. Nada de lo que hagamos nosotros o dejemos de hacer va a mover ese amor. ¿Por qué? Porque es gracia. Es gracia. Nosotros no hicimos nada. Él lo hizo todo por nosotros. La misericordia. ¿Qué es la misericordia? Es el bien o la bondad de Dios que se renueva todos los días para aquellos que por gracia hemos sido trasladados de las tinieblas a su luz admirable. Veamos Salmos capítulo 25 y versículo 10. Todas las sendas del Señor son misericordia y verdad para aquellos que guardan su pacto y sus testimonios. Todas las sendas del Señor son misericordia. Pablo lo dice en otras palabras, ¿verdad? Todo obra para bien para los que aman a Dios. Todas las sendas del Señor son misericordia y son verdad. Usted y yo tenemos que ir tras esa búsqueda de la misericordia del Señor, de la bondad de Dios que está al acceso de nosotros, que nos fue otorgado con la gracia, Pero lo que sucede con la misericordia es de que la misericordia sí tenemos nosotros que hacer algo. Las sendas del Señor son misericordia y verdad para aquellos que guardan su pacto y sus testimonios. Guardar su palabra. Si no nos apegamos a las promesas del Señor, a la palabra del Señor, a lo que Él requiere de nosotros, muchas veces en nuestras sendas no nos vamos a encontrar con la misericordia del Señor. No porque no esté ahí, sino porque vamos a estar como los que iban para camino a Emaús, ¿verdad? Iban hablando con Jesús y todavía el Señor les pregunta, ¿y de qué van hablando?, les dice. Y no te has enterado. Y le comienzan a narrar la historia, ¿verdad? Lo que ha acontecido en estos días, y un hombre que allá y fue azotado, y nosotros teníamos esperanzas de que él iba a hacer algo más. Todavía comió con ellos y dice que hasta que probaron bocado, sus ojos le fueron abiertos. Y hasta entonces lo reconocieron. Muchas veces nosotros así estamos. Y nos quejamos con el Señor porque ¿dónde está tu misericordia? Su misericordia se renueva todos los días. Los que no nos ponemos en esas sendas de misericordia, muchas veces somos nosotros. Y nos enfocamos solamente en las cuestiones materiales y queremos ver la misericordia de Dios obrar ¿en qué? En un gran plato de comida, ¿verdad? O en un bono en el trabajo,
o en un buen carro, o en que nos ganemos algo, ¿verdad? Pero Dios sigue siendo Dios. Su misericordia sigue siendo real, sigue siendo viva. Pablo le dice a los romanos, ¿o acaso ustedes piensan, les dice, que la infidelidad de algunos, que la injusticia de algunos anula la justicia de Dios? De ninguna manera, les dice, de ninguna manera. Antes sea todo hombre mentiroso y sea Dios veraz. Las sendas del Señor siempre son misericordia y verdad para aquellos que guardan su pacto y sus testimonios. Y usted y yo tenemos que ponernos en ese sentir. Veamos Salmo 36, verso 10. No se lo leo yo acá. Salmo 36, verso 10. Le dice el salmista: continúa tu misericordia para con los que te conocen y tu justicia para los rectos de corazón. Continúa tu misericordia para con los que te conocen. Extiende tu misericordia, ¿verdad? No la cortes, no la quites. Que no cese la misericordia para los que te conocen. Continúa tu misericordia para con los que te conocen y tu justicia para con los rectos de corazón. Usted y yo queremos vivir en esa promesa hermosa de que la misericordia de Dios no se acorte de sobre nosotros, sino que se extienda, ¿verdad? Que se alargue, que como dice Salmo 23, el bien y la misericordia del Señor nos sigan, ¿verdad? Nos sigan. Usted y yo tenemos que meternos a esas sendas de misericordia. Jeremías 31, verso 2 y 3. Así dice el Señor: ha hallado gracia en el desierto el pueblo que escapó de la espada, Israel, cuando iba en busca de su reposo. Versículo 3. Desde lejos el Señor se le apareció diciendo: con amor eterno te he amado, por eso te he atraído con misericordia. Con amor eterno te he amado. Y dice otra versión, ¿verdad? Por tanto, te extendí mi misericordia. Y me gusta esta parte porque dice: desde lejos el Señor se les apareció. Desde lejos, hermano, el Señor nos hace así. Y nos dice: con amor eterno te he amado. Mi misericordia está contigo. Con amor eterno te he amado. Por eso te he atraído con misericordia. Y esto, hermano, tiene que hacerse realidad en nuestras vidas. Ha hallado gracia en el desierto el pueblo que escapó de la espada. Usted y yo, en medio de la tempestad, su mano siempre está lista para traernos. Su mano siempre está extendida y su amor siempre está con nosotros. Con amor eterno te he amado, por eso te he atraído con misericordia. Y ahora llegamos al favor de Dios. El favor de Dios es el sello o el aval que Dios otorga a los que se esfuerzan por caminar haciendo su voluntad. Ya esta parte sí ya nos toca a nosotros, hermano. Ejercitarnos y hacer ejercicio, caminar. Es el sello que Dios otorga a los que se esfuerzan por caminar haciendo su voluntad y agradando al Padre, habilitándonos para alcanzar el bien o la bondad de Dios. Y es ahí donde ya muy pocos llegan, ¿verdad? Y es ahí donde ya muy pocos llegan. Y es donde usted y yo hoy, el llamado del Señor, es decirle a Él: Señor, permíteme llegar y conocer tu favor. Permíteme llegar ahí donde pocos han llegado, donde pocos llegan. Eso nos va a habilitar para alcanzar el bien o la bondad de Dios. Entonces, el favor de Dios no es cuestión, hermano, de suerte,
No es cuestión de que, porque ya me tenía que pasar. No, es el favor de Dios. Él ha prometido honrar a los que le honran. Y eso se cumple siempre y cuando usted y yo estemos caminando agradándole a Él. Eso es el favor de Dios. Caminar agradándole a Él, caminando en su voluntad. Entonces, ¿por qué muchas veces, aquí ya vamos a entrar con la fe, por qué muchas veces los milagros están en stand-by? ¿Por qué todavía estamos como que ya lo teníamos y se nos van? Y el Señor dice, se recuerda de Eliseo, cuando llega donde aquel rey y le da un par de flechas, ¿verdad? Y le dice, golpea la tierra. Y aquel incrédulo solo golpeó, dice, 3 veces. Y dice que Eliseo se enojó, hermano, se molestó. Era como Marlon, se molestó. Y le dijo, si hubiera golpeado 4 o 5 veces, o 6, 7, hasta 7 veces, hubieras terminado con el enemigo. Pero por cuanto tu fe llegó hasta ahí, vas a ganar, medio ganar, le dijo, un par de batallas. Pero tus enemigos van a prevalecer. Imagínense qué terrible quedarnos hasta ahí, estando tan cerca, ¿verdad? Tan cerca, pero tan lejos, dicen allá afuera. ¿Por qué? Porque no está ese favor que nos habilite, que nos conceda, que nos abra puertas, que nos abra esos caminos donde no lo hay. Salmo 30, verso 5. Porque su ira es solo por un momento, pero su favor es para toda una vida. Y aquí usted y yo deberíamos de respirar, mire, porque aunque nos equivoquemos, que siempre nos vamos a equivocar porque somos humanos, el favor del Señor dura para toda la vida, hermano. Dura para toda la vida. Usted y yo no vamos a quedar en el mismo lugar, sufriendo la misma consecuencia. No. Es cierto, si obramos, erramos el propósito de fallar al Señor en cierto aspecto de la palabra, Él nos va a traer de nuevo. Él tiene que corregirnos. Él tiene que corregirnos, pero como escuchábamos el día de ayer acá, no para siempre, ¿verdad? Va a ser trillado el trigo. No para siempre va a estar en el lagar el trigo, ¿verdad? No va a estar el buey arando ahí, dándole al trigo. No, va a haber un momento en el que todo eso va a pasar. Y el favor de Dios, dice, dura para toda una vida. Salmo 56, verso 9. Entonces mis enemigos retrocederán el día en que yo te invoque. Esto sé, dice el salmista, que Dios está a favor mío. Mire qué salmo más hermoso. Entonces mis enemigos retrocederán el día en que yo mencione tu nombre. Y esto sé, le dice, que Dios está a favor mío. Usted y yo tenemos que llegar a esa convicción de que el favor del Señor está con nosotros. Está con nosotros. Por eso la insistencia desde este púlpito de que seamos obedientes, de que nos dejemos moldear por la palabra del Señor. Y el primero que muchas veces se pone renuente es su servidor. Para hacerle compañía. No, yo soy el primero muchas veces, hermano, que hay que estar empujando. Y bendigo a Dios por la familia que me ha dado, porque hoy tengo una puya y 2 puyitas ahí también. Que a veces entre los 3 me tienen que agarrar, hermano, y inflar y dar ánimo. Bueno, ¿y por qué estás haciendo eso? Si tienes un llamado, un propósito del Señor, y mira, hermano, ahí me agarran. Yo estoy esperando ahí cuando ellos fallen para agarrarlos yo también. No. Pero ahí estamos, hermano, fortaleciéndonos, agarrando ánimos.
agarrando ánimo. Puede ser, dice el Salmo, que la tristeza dure toda la noche, pero el gozo viene en la mañana. No tenemos por qué temer. Los procesos no son permanentes, son temporales. Lo que es permanente es la misericordia y el favor del Señor que está con nosotros. Proverbios capítulo 18 y verso 22. Y todos lo sabemos aquí, ¿verdad? En Visión de Fe eso. El que haya esposa, hay algo bueno y alcanza el favor del Señor. Mire el favor del Señor hasta dónde nos lleva, hasta dónde nos cubre. Y muchas veces pasamos por alto, ¿verdad? Esa bendición de estar cubiertos con el favor de Dios. Entonces cuando usted, hermana, oiga a su esposo diciéndole: Señor, yo no veo tu misericordia, yo no veo tu favor, dígale: aquí estoy, dígale. A sus órdenes, dígale. El que haya esposa, hay algo bueno y alcanza el favor del Señor. Y ese algo bueno no es una cosa, hermano. Haya lo bueno y alcanza el favor del Señor. Entonces, si estamos viviendo en el año favorable del Señor, todo esto se tiene que cumplir en nosotros. Todo eso y más engloba lo que es el favor de Dios. Y muchas veces nosotros lo creemos como que es algo que se nos concede porque nosotros somos cristianos. No, hermano. El hecho de decirlo nosotros no nos va a abrir puertas. Lo que nos va a abrir puertas es la obediencia. Es tener ese sello de que el Señor va con nosotros, de que el Señor está con nosotros. El poder decirle aún a la gente del trabajo, hermano, es impactante. ¿Cómo podemos ver que el favor de Dios está sobre nuestras vidas? Ver que alguien se exprese con un vocabulario soez y cuando está con frente de un hijo de Dios cambia hasta su manera de hablar, hermano. Eso es el favor de Dios. Esa es la misericordia del Señor. Ver que lleguemos a algún lugar, hermano, y que el favor de Dios ya esté con nosotros y nos digan: pase, mire. Eso es el favor del Señor y es lo que el Señor quiere para nuestras vidas. En este tiempo que mi esposa ha estado ahí motorizada, devota, mire, hermano, han pasado cosas que el Señor de verdad ha sorprendido, ha impactado nuestras vidas. Cosas que hasta vecinos, mire, esa bota es un milagro. Vecinos que no nos hablaban, según nosotros estaban molestos, no sé por qué. Pero al ver a mi esposa: mire, yo tengo una bota y si le sirve, la vamos a buscar. El favor del Señor. Mire, si mi esposa no tenía días de no salir a la puerta para que no la vieran en la situación. Y ella que cabal ahí saca el pie. ¿Y qué le pasó? Y ahí estaba la provisión del Señor. Es su favor. Es su favor. Llega la otra señora del otro lado: mire, aquí llevo aguacates, aquí llevo, no me recuerdo qué fue lo que elotes, hermano, no habíamos comido, no habíamos cenado. Y yo se lo escribí a Fabi: impresionante, entrando, hermano. Mira, aquí traje elotes sancochados, de los amarillitos, ricos, con mantequilla. El favor del Señor. Y no llevo 1, ni 2, ni 3, hermano. Que el Señor es perfecto. Su favor, su gracia está sobre nosotros. Tenemos que empezar a vivir ese año agradable,
ese año del favor del Señor, que el Señor testifique a nuestro corazón que somos sus hijos. Y usted y yo, esa es la petición que vamos a presentar delante del Padre. Porque no hay nada que llene más que la aceptación del Padre, que el saber que tenemos al Señor de nuestro lado, como decía el Salmo, ¿verdad? El día que yo te invoque, mis enemigos tendrán que huir, porque tu favor está conmigo. Amén. Póngase de pie. Señor, te damos gracias. Padre, permítenos vivir en ese día favorable que tú veniste a declarar para nuestras vidas. Señor, rendimos nuestras vidas, rendimos nuestro corazón, rendimos nuestro ser, nuestra alma y por sobre todo nuestro espíritu a tu voluntad, Señor. Permítenos, Señor, y concédenos saborear, Señor, tu gracia, tu misericordia y tu favor. Concédenos, Señor, saber, Padre, que tú nos has amado con amor eterno y que por tanto has extendido tu misericordia sobre nuestras vidas. No importa la situación, no importa la circunstancia, tú has extendido tu misericordia sobre nuestras vidas. No importa lo que el enemigo diga, lo que la situación diga, estamos en las manos de un Dios amoroso, de un Dios misericordioso, que muestra su favor y su misericordia a millares. Señor, ayúdanos a caminar en esa senda de misericordia, que podamos verte, Señor, que podamos verte, no por la respuesta, sino por el hecho de saber que tenemos Padre, y un Padre amoroso, y un Padre fiel, y un Padre que ha prometido ser nuestro sustento, ser nuestra ayuda y ser, Señor, nuestro estandarte. Te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Y gracias, Señor, por esta casa que a mí me ha bendecido, Señor, donde he podido, Señor, encontrar tu bondad, tu amor, tu gracia, tu misericordia. Padres espirituales, padres en la fe, que me ayuden a seguir sosteniendo mi vida. Y hoy, Señor, te pedimos que vuelvas nuestro corazón en gratitud. Sabemos, Señor, que no tenemos nada humanamente con lo que es sorprenderte. No podríamos darte nada porque tú eres el dueño de todo. Pero lo que nos das, Señor, es ese sentir de agradecimiento, de saber, Señor, que podemos retribuirte el gran amor que tú tienes por nosotros. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.